¿Cómo apareció nuestra Tierra y cómo surgió la vida en nuestro planeta? La Tierra ya está cubierta de vegetación, musgos y helechos gigantes que alcanzan hasta 30 metros de altura. Inicialmente las plantas se reproducían por esporas, pero ahora el viento dispersa las semillas de árboles y plantas por toda la Tierra. Las semillas, al recorrer kilómetros por el aire, caen al suelo y generan nuevas plantas y árboles. La vida ya está completamente adaptada para los humanos, pero aún falta mucho para la aparición de las personas. Sin embargo, los insectos ya han empezado a volar. Uno de ellos es Meganeura, una libélula gigante con una envergadura de casi 2 metros. Sus patas se transformaron en alas. Este insecto se convirtió gradualmente en una criatura voladora. Fueron los artrópodos, compuestos por escarabajos, arañas y ciempiés, los primeros en salir del agua y caminar por tierra. La única diferencia entre los insectos modernos y aquellos artrópodos es que estos últimos eran verdaderos monstruos gigantes. Podías encontrar escorpiones o hormigas de casi 2 metros de altura. Fue la alta concentración de oxígeno en el aire lo que permitió a todos los insectos crecer y alcanzar tamaños gigantes. Los primeros animales que emergieron a tierra, pero que todavía ponían huevos en el agua, comenzaron a depositar sus huevos en la orilla, dejando gradualmente el hábitat acuático para siempre. Una de las nuevas especies que empezaron a conquistar la tierra fueron los Gelionimus, criaturas que recuerdan a los lagartos modernos. Todo el proceso de vida de las plantas y las criaturas fue conquistando poco a poco vastos territorios terrestres en el continente llamado Gondwana. Estos pequeños lagartos, los Gelionimus, con el tiempo y la evolución, se convirtieron en gigantescas criaturas, los reptiles. Algunas de estas criaturas que fueron las primeras en alcanzar tamaños gigantescos fueron los Scutosaurus, que son los ancestros directos de las tortugas modernas. Eran muy lentos y grandes. Estos gigantes se alimentaban de plantas, pero no se sentían seguros, ya que en la tierra ya habitaban depredadores carnívoros. Entre ellos estaban los Gorgonopsios, los depredadores dominantes del periodo pérmico tardío, uno de los primeros tipos de terapsidos, aunque eran depredadores perfectos para su tiempo. Estos grupos de reptiles fueron las primeras víctimas debido a los constantes eventos volcánicos que surgían frecuentemente en los suelos fértiles de Siberia. Fue en ese momento cuando ocurrió la extinción del Pérmico. Las erupciones volcánicas constantes en Siberia llenaron la atmósfera de gases venenosos que, junto con la lluvia, caían a la Tierra. En todos los continentes, todo lo vivo en tierra firme, incluidos los animales y las plantas, murió. Debido a la falta de oxígeno en el agua, en todos los océanos también desaparecieron las plantas y los animales. Los océanos se volvieron desiertos. Hace unos 240 millones de años, la Tierra comenzó a recuperarse. Apareció oxígeno, la atmósfera se volvía limpia y la vegetación reapareció. Del 5% de las especies sobrevivientes, surgió una nueva, los dinosaurios. De una pequeña cantidad de reptiles que sobrevivieron a la extinción del Pérmico, aparecieron los primeros dinosaurios, los amazosaurios. Los amazosaurios medían más de 4 metros de altura. Eran muy lentos y vulnerables. Estos herbívoros fueron las presas de los primeros dinosaurios depredadores, los Dilophosaurus. Los Dilophosaurus eran depredadores que cazaban en manadas, rápidos y ágiles, recordando un poco a los velociraptores. Hace 190 millones de años, las placas terrestres comenzaron nuevamente a moverse y ocurrió otro de los grandes eventos, la división del supercontinente Pangea. La Tierra empezó a separarse. En lo que hoy conocemos como Oriente Medio, la división de las placas causó la muerte de muchos habitantes marinos. Capa tras capa de peces muertos y plancton cubrieron el fondo del mar, que más tarde sería sepultado por rocas durante los siguientes 10 millones de años. Fue precisamente este proceso químico de descomposición de peces muertos,
plancton y rocas, lo que daría origen al petróleo, la gasolina, las pinturas, el plástico e incluso los detergentes. Todo es producto de este proceso. Hace 180 millones de años, la placa norteamericana seguía separándose de las placas europea y asiática. La placa se aleja a una velocidad de 2,5 centímetros por año. Canadá se separa de Francia, América de África. Entre los continentes surgió un nuevo océano, el Atlántico. En este nuevo océano aparecieron los descendientes de los primeros reptiles, los ictiosaurios. Los ictiosaurios eran veloces, de unos 6 metros de longitud, y vivieron en los océanos durante unos 50 millones de años. Fueron los principales depredadores de su época, hasta que los pliosaurios tomaron la cima de la cadena alimentaria. Los pliosaurios eran más largos que un autobús y pesaban lo mismo que un camión. Sus dientes medían 30 centímetros. Durante la época de los dinosaurios aparecieron los primeros mamíferos. Se escondían en los árboles y madrigueras, saliendo solo de noche para no convertirse en presa de algún reptil. La dominación de los dinosaurios quedó grabada en la historia de la Tierra durante decenas de millones de años. En ese momento, un enorme asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro y con una velocidad de 70.000 kilómetros por hora se dirigía hacia la Tierra. Su trayectoria lo llevó al Golfo de México, cerca de la península de Yucatán. El impacto fue tan devastador que el propio asteroide se evaporó instantáneamente. La energía liberada fue equivalente a millones de bombas atómicas. A miles de kilómetros del impacto, llovían rocas, algunas del tamaño de un bloque de la ciudad. Tsunamis golpearon las costas y ríos de lava y roca ardiente se esparcieron por todo el planeta. La temperatura en la superficie de la Tierra alcanzó los 275 grados Celsius. Durante meses, el humo y las cenizas bloquearon la luz del sol, impidiendo que llegara a la Tierra. La era de los dinosaurios, que duró 165 millones de años, terminó. Los dinosaurios se extinguieron, pero algunos lograron sobrevivir. Los mamíferos que se escondían profundamente en la tierra y se alimentaban de lo que podían. Gracias a esto, sobrevivieron. Hace 40 millones de años comenzó una nueva evolución, la evolución de los mamíferos. En ese tiempo existían criaturas parecidas a los lémures, posibles antepasados de los monos, de los cuales, es probable, descendamos nosotros. Las condiciones de vida en esa época eran muy similares a las actuales, pero el desplazamiento de los continentes sigue ocurriendo. En las regiones oceánicas surgen montañas, las llanuras cambian y los continentes se mueven. La nieve que cubre las montañas de hasta 10 kilómetros de altura se derrite, y el agua derretida fluye hacia los ríos, que debido a esto se vuelven más grandes. Hoy en día los Himalayas modernos proporcionan agua a casi la mitad de la población mundial. Hace 4 millones de años, los primates que vivían en África comenzaron a mostrar habilidades similares a las humanas. En ese momento, las montañas crecientes y las selvas circundantes impedían que los ríos fluyeran y nutrieran la fértil tierra de los bosques africanos. Y las selvas comenzaron a transformarse en sabanas. Los animales se vieron obligados a migrar en busca de alimentos y agua. Los simios, que estaban acostumbrados a vivir en un solo lugar, tuvieron que recorrer grandes distancias para sobrevivir. Caminar sobre 2 piernas mientras arrastraban las patas delanteras por el suelo era difícil, pero aquí también ocurrió la evolución. Los simios gradualmente comenzaron a caminar erguidos. Tal vez este increíble evento en la historia sucedió debido a la migración forzada y los esfuerzos por sobrevivir. Hace 1,5 millones de años apareció una nueva especie, el Homo erectus, el primer humano en caminar erguido. Hace 70.000 años, el nivel de los mares y océanos comenzó a bajar.
y la distancia entre África y Arabia se redujo, permitiendo que las tribus primitivas pudieran cruzar el mar desde África a otro continente. Según los científicos, el Homo sapiens y luego toda la población de la Tierra descendieron de una sola tribu de unos 200 individuos que cruzaron el mar. Con el tiempo, los humanos se reprodujeron y se expandieron por todos los continentes cercanos, Europa y Asia. Hace 40.000 años, en Europa comenzaron a producirse cambios climáticos y empezó a hacer más frío. Estaba comenzando la era glacial. Hace 20.000 años la glaciación llegó a su fin. La mayor parte de la Tierra estaba cubierta de hielo. Fue en ese momento, entre Siberia y Alaska, cuando apareció un puente terrestre por el que los humanos llegaron al Nuevo Mundo, la futura América. Hace 14.000 años, la era glacial comenzó a retirarse y todos los continentes empezaron a adquirir una forma completamente nueva. Hace 6.000 años, el hielo se retiró por completo a los polos, al Ártico y a la Antártida. Llegó nuestra era. Hemos visto una breve, pero a la vez larga historia de la Tierra, que abarca 4.500 millones de años. Si les ha gustado el episodio, denle un pulgar arriba, dejen sus comentarios y activen la campanita para ser los primeros en ver los nuevos episodios interesantes.